realmente necesitamos toda la población poder informarnos al respecto. Así que muy buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Gracias por venir a los estudios y empecemos la charla sabiendo un poco cuál es el desarrollo de la tarea a realizar que tienen ustedes en este momento. Bueno, buenas tardes. Si querés acercarte un poquito más el micrófono, por favor. Gracias por la invitación. Sí. Estamos acá, bueno, para contar más o menos, o dentro de nuestras posibilidades, el trabajo que estamos llevando con la asamblea. Esto es como vos dijiste, es un tema que nos atañe a todos, porque todos vivimos en Pueblo Ester. Sí. Es un tema que existe desde hace mucho, pero que recién ahora se está visibilizando, y estamos acá para aclarar las dudas que vos consideres o que ustedes consideren. Nosotros como grupo de vecinos hace muchos años que estamos trabajando sobre el tema. Me refiero al barrio de Playa Grande. Dentro de ese barrio desde el 2006 que somos conscientes de lo que está pasando, y bueno, estamos pidiendo desde esa época la presencia del Estado. Venimos haciendo reuniones con otros barrios hace un tiempo bastante largo, y tenemos la suerte de que desde el centro de salud, con la coordinación de Claudio, el año pasado se hizo una presentación en el Centro Cultural, bueno, supongo que él después lo desarrollará, donde desde el centro de salud advierten ciertas situaciones de salud que no se hacían visibles anteriormente. Eso la verdad que nos dio una especie de espaldarazo y una forma al trabajo de los vecinos y un acompañamiento desde el área de salud, porque se pone bien visible, se pone como debate público desde la salud pública, bueno, cuestiones que son muy complejas. Nosotros nos seguimos reuniendo y tuvimos la capacidad de constituirnos como asamblea, que es muy importante, una asamblea abierta donde nos reunimos cada 15 días. Los días son rotativos entre miércoles y jueves. En la asamblea hemos decidido, que yo me saco el sombrero con esto, en un acto de civilidad muy grande, trabajar propositivamente, que eso es lo más importante, porque nosotros podríamos haber ido a quejarnos a la comuna, a cortar la calle, o podríamos haber tenido otro tipo de acciones. Sin embargo, nos sentamos y dijimos, bueno, el Estado hace muchos años que no se hace presente, porque el tema está y el Estado no se hace presente. Propongámosle al Estado de qué manera podemos solucionar un tema que es de muchos vecinos del pueblo. Entonces nos sentamos con gente muy cercana al tema legal y muy cercana al tema de cómo se manejan en otras poblaciones el tema de los agrotóxicos. Y bueno, son especialistas en el tema, abogados ambientalistas, ingenieros agrónomos que trabajan con agroecología, con muchas redes de organizaciones que están trabajando sobre el tema de las fumigaciones en toda la provincia y en todo el país, ¿no? Y bueno, y a partir de eso pudimos trabajar un proyecto de ordenanza que nos llevó, creo que un tiempo récord, bastante corto. En 2 meses lo tuvimos resuelto, y con la ayuda de redes que si no existieran esas redes se nos hubiera complicado bastante. Tuvimos la suerte de que desde el área de salud nos hayan brindado el espacio del SAMCO, que es el lugar de reunión, que la verdad que es un lugar
un bastión del trabajo que estamos haciendo, porque creo que bueno, que dónde mejor para sentarnos a hablar de salud que en un centro de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, estamos constituidos como asamblea trabajando el tema. El proyecto de ordenanza fue presentado ante la comuna en un acto público que se hizo en el Centro Cultural, y a partir de que fue una reunión numerosa de muchos vecinos del pueblo, hubo productores también. Nosotros siempre aclaramos que las asambleas, y eso fue una asamblea también, son abiertas, así que todos están invitados y todos pueden asistir a la asamblea. Tiene carácter de asamblea, formato de asamblea, hay lista de oradores, bueno, lo que significa una asamblea. Entonces le hicimos entrega de ese documento a la comuna, donde la comuna tomó ciertos compromisos como para llamar a una comisión de representantes de cada área que están implicados en el tema, a una reunión futura como para poder tratar ese proyecto. Bueno. Permíteme, por favor, te quiero traer o elevarte un poco a nivel nacional, y esto que entiendo, o muchos entienden, de que hay cosas que suceden porque son decisiones políticas. Y quiero hacer un breve recorrido histórico en Argentina para poder entender esto que, como en tantos países, provoca controversias, porque por un lado se le está pidiendo al Estado apoyo y soluciones a estos temas, y por el otro lado el gobierno o los gobiernos fueron de alguna manera los encargados de abrir la puerta a todo esto. Y voy a hacer un pequeño repaso histórico, donde, por ejemplo, en el año 96, Felipe Solá fue quien autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, ¿sí? Glifosato, disculpame. Dice que había realizado antes estudios de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá. En el año 2012, Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia anunciando inversiones de distintas empresas multinacionales, entre las cuales se encontraba Monsanto. El prospecto de Monsanto sobre una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, como así también 2 centros de investigación y desarrollo. Esta inversión es de $150 millones. En ese sentido consideró la importantísima la inversión de la multinacional y remarcó que dicho ingreso iba a ayudar a la concreción del Plan Agroalimentario 2020. También cabe recordar que, bueno, como recién mencionábamos, en Córdoba, bajo el gobierno de Juan Manuel de la Sota, la policía de dicha provincia reprimió en varias ocasiones a dirigentes socioambientales que prohibieron el inicio de funcionamiento de esa planta en defensa del medio ambiente. También en la actualidad, el gobierno de Mauricio Macri le puso fin a la discusión que mantuvieron por 6 meses el Ministerio de Agroindustria y la empresa Monsanto por el control del pago de la tecnología aplicada en la soja. Las quejas de la Casa Blanca en Washington pesaron más que el interés de los productores agropecuarios. Esto en cuanto a que se trata del control de los intereses de la multinacional sobre el patentamiento de dichas semillas. Esto que es lo que va a causar son a los productores multas, penalidades de la empresa Monsanto. ¿Por qué? Porque la empresa patenta sus semillas y te dice que no podés volver a usarlas. Usaste esa cantidad de semillas en la plantación y después tenés que volver a comprarles a ellos. O sea, no podés ni piratear ni nada de eso porque estarías infringiendo la ley impuesta por el mismo Monsanto y apoyado por este mismo gobierno de Mauricio Macri. Leonardo Sarkis,
es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal, gobierno de Cambiemos, ¿sí? Serki fue titular de la consultora Confiagro, creada en el 2002 por un grupo de profesionales del sector focalizado en ofrecer servicios sobre gestión de estrategias comerciales, empresas de agroindustrias, y también trabajó para el Grupo Agro, fue quien delineó las políticas agropecuarias del Frente Cambiemos, y también trabajó en Monsanto el señor. Hay una relación extraña donde las puertas se las abren nuestros gobiernos, y entonces la controversia o las preguntas iniciales que a mí me surgen es si Monsanto se lava de algunas maneras la mano. Monsanto porque es la empresa más visible, porque son varias las empresas que hay, ¿no? Pero se lava de alguna manera la mano metiendo en discusión el tema de la responsabilidad de los productores, ¿sí? O sea que el glifosato no es dañino si se usa con responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? No, estamos de acuerdo. Ahí sí, no, está bien, pero es lo que dice Monsanto, claro, ¿sí? Sí. Entonces, los productores quedan en jaque, ¿sí? Quedan en jaque porque por un lado, bueno, se les viene esto de que le van a cobrar las semillas porque van a estar patentadas. Por otra parte, Monsanto se desliga de todo tipo de responsabilidad, o sea que la responsabilidad pasa a ser de los productores. Los ambientalistas que les piden apoyo al Estado, caramba, si hay un debate por delante. Sí. O sea, acá hay algo que me parece que es fundamental, es entender de que todas estas puertas que se abrieron fueron en pos de la economía nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de tratamiento permite que el campo, ¿sí?, pueda moverse más rápido en la plantación, o sea, generar mucho más alimento para la población por la demanda que está exigiendo el mundo, ¿sí? Ese es uno de los temas que se pone en la marquesina. Ahora, bueno, entran los debates, entran los conocimientos, y para eso están invitados hoy ustedes acá. Sí, es evidente que está bueno el planteo que haces, porque justamente yo también venía a plantear o a contar cómo comienza esta historia en el 96, cuando Felipe Solá era ministro de Agricultura de la Nación. En solo 81 días el expediente fue no tuvo casi un trámite, sino que fue aceptado. Tenía 136 folios, 108 folios de ese expediente vinieron desde Monsanto en inglés y no se tradujo. Dentro de los organismos locales científicos se rebatió, digamos, el sistema de aprobación, y desde el gobierno no se tuvo en cuenta. Es obvio que hay intereses comunes entre el Estado y las multinacionales, o que las multinacionales manejan ciertos sectores del Estado. Eso es cierto. Hay algo que voy a rebatir, que es con respecto a al tipo de producción. Creo que con este tipo de producción quedamos todos presos del sistema. El sistema de producción tiene presos al productor y a los consumidores, pero también no es cierto, por argumentos que venimos leyendo hace un tiempo, la ONU lo dijo el mes pasado, que no es cierto el tema de que este sistema de producción abastece de alimentos directamente al planeta, porque es real que en nuestra zona hay gente que no está abastecida de alimentos correctamente, y si este sistema de producción está hecho por la cantidad de alimentos que tendríamos que consumir todo, bueno, no lo cubre. Y aparte también hay un dato que es muy claro, que lo conocí hace poco, que lo dio una ingeniera agrónoma que vino a la jornada que organizó la asamblea, es que hay 3 cosechas de granos estoqueadas en el mundo. Entonces, si estamos hablando de hambre y que de que este sistema productivo solo estuvo en función del hambre, es evidente que hay algo que no cierra, por lo menos a mí básicamente no me cierra. Si hay gente con hambre y hay 3 stock,
qué está pasando. Yo creo que el concepto cambia cuando hablamos de alimento, no solo como alimento, sino como elemento de mercancía, pero como mercancía de ganancia, de eso estoy hablando. Entonces, cuando el alimento se transforma en una ganancia y en una mercancía, el concepto de que las cosechas están para calmar el hambre es una mentira. Las cosechas están para tener ganancias, es muy obvio. Entonces, y con respecto a la presencia del Estado, nosotros estamos sabiendo que hay un Estado cómplice de esto, por eso recurrimos al Estado que supuestamente se tiene que hacer cargo, porque hay leyes, o sea, hay leyes nacionales como la Constitución Nacional que a nosotros teóricamente, nos garantiza salud y medio ambiente sano. Hay una ley provincial, que es la ley 11.273, que por eso yo decía, nosotros podríamos haber ido a pedir al Estado que se haga cargo, porque la ley 11.273, que es una ley provincial, nos da los 500 metros reglamentarios de la fumigación al terreno de tu casa, por ejemplo. Y el Estado, dentro de esa ley, está estipulado que el Estado tenga el poder de policía y de decisión sobre eso. El Estado no lo hace. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es, primero, que el Estado se haga cargo de que hay una ley y que se esté infringiendo la ley. Segundo, hay dentro de la Ley de Medio Ambiente Nacional hay un principio que se llama principio precautorio. El principio precautorio dice que ante nada que pueda llegar a suceder con respecto a la salud, tengamos cuidado con los habitantes, ¿sí? Entonces, ese es otro de los principios que nos podrían proteger. Todo esto no está tomado en cuenta por parte del Estado. Entonces, el Estado lo hace, el Estado en general, no estoy hablando de personas físicas, lo hace o por ser cómplice en el caso de que las enumeraciones que vos hiciste, o por desconocimiento. Nosotros nos hemos encontrado que hay muchas de las cosas que nosotros planteamos, nos miran como, ¿de qué me estás hablando? Entonces está bueno el espacio de alguna manera que tenemos como asamblea, también porque todos nosotros de informar sobre estas cosas, porque también nosotros como vecinos simples que somos, casi todos somos expertos en biología, en toxicología, en leyes. Todo este tiempo venimos aprendiendo mucho y está bueno que también nos den estos espacios como para poder informar a la gente que no somos cuatro locos que se nos canta decir que no queremos tal cosa. Hay leyes que nos están avalando y nos tendrían que ayudar, y hay mucho material científico que está girando en torno a la salud, que ese es el tema que nos atañe a nosotros, que este material científico avala también nuestra postura. Por eso es importante que Claudio pueda también charlar sobre el tema. Bien, y la pregunta va dirigida para Claudio, entonces así ya le damos entrada. ¿Hay comprobadas muestras de que acá en el pueblo se usa glifosato? Bueno, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Yo escuchaba el encuadre y bueno, me pareció buenísimo. Y acá en el pueblo es otra la realidad. Es decir, acá no se produce soja, ni trigo. Es decir, acá se producen hortalizas fundamentalmente, verduras y hortalizas. Entonces no es el glifosato nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema entonces? Si bien hay algunos lugares donde se utiliza en escasa cantidad, desde el centro de salud los médicos empezamos a ver, por ejemplo, muchos casos de hipotiroidismo. Y una pregunta que nos hicimos era, ¿tendrá que ver con los agroquímicos? Entonces elaboramos un trabajo con alumnos de la Facultad de Medicina y fuimos a recorrer las quintas. Y al trabajo le llamamos fotografía de la realidad de un pueblo. O sea, la idea era, ¿se usan agroquímicos en Pueblo Ester?
para producir los alimentos. Y bueno, después que terminamos el trabajo, tuvimos el resultado y dijimos sí se utilizan agroquímicos. En todas las quintas, hay 16 quintas en Pueblo Ester y no hay una sola que no utilice agroquímicos. ¿Qué agroquímicos? Y bueno, pudimos ver en cada una de las quintas, ver cuáles eran. Por ejemplo, uno de ellos es el clorpirifos. Hay una marca que se llama como el clorpirifos LQ48. Si uno da vuelta al producto, aparte de que están los efectos tóxicos de la intoxicación aguda, lo puede ver clasificado como moderadamente peligroso, clase 2. Si bien acá los productores nos dicen que avalados por el SENASA, avalados por el INTA, porque yo creo que los productores también son víctimas de todo este sistema. Es decir, porque ellos, muchos de ellos se asesoran, les informa tanto el INTA, cuáles son los productos que tienen que utilizar, cómo los tienen que utilizar, y además tienen el aval de que el SENASA le pone un sello donde le dice: esto es banda verde, podés utilizarlo. Pero no tienen más información que eso. Es decir, la pregunta era, si yo utilizo estos productos en la producción de alimentos, ¿son perjudiciales para la salud? Yo, discúlpeme, doctor, sí. Cuando escucho, tuve todo este tiempo informándome y estudiando para esta entrevista, para estar un poco a la altura, ¿no? Como amerita. Y he escuchado muchas entrevistas de productores donde uno de los casos que exponen es que trabajan en conjunto con la familia en los mismos campos y todo eso, y el testimonio es enfocado hacia cómo vamos a trabajar con nuestros hijos, cómo vamos a exponerlos a algo que lo van a envenenar o que le va a hacer daño. Hace años, de generaciones en generaciones, que venimos trabajando. O sea, hay una gran mezcla entre lo que es esto, que pareciera que fuera una mala intencionalidad de los productores, al ser irresponsables por usar agroquímicos. Esto que aparentemente usted está develando, doctor, que es un poco ignorancia por estos datos que nos estaba volcando, ¿no? Hay una controversia también en ese punto, ¿no? Porque los productores, obviamente, esto lo sienten en muchos casos, me imagino, como una especie de ataque, ¿sí? Desde el sector ambientalista hacia ellos, que vienen ya, en muchos casos, de muchas generaciones trabajando las tierras. Yo creo que sí, porque bueno, ellos sienten como que no van a poder producir. Es decir, por ejemplo, si se aplica acá una ley que determine que a 500 metros donde vive la población no pueden realizarse fumigaciones, desaparecen las quintas. Porque, es decir, con el crecimiento que se produjo en el pueblo, se fueron loteando enfrente de las quintas, alrededor de las quintas. Estamos mechado el pueblo entre quintas y casas. Entonces prácticamente tendrían que desaparecer. Y es la fuente de trabajo. Claro, es la fuente de trabajo. Son los vecinos, son los compañeros nuestros que viven acá en el pueblo. Es gente que ha nacido en el pueblo y, como vos decís, son de varias generaciones. Y el objetivo es que no desaparezcan las quintas. Si las quintas son las que no tienen que proveer de los alimentos. Pero ustedes le piden, o proponen otra forma de trabajo. Exactamente. El agroecológico, ¿sí? Puede ser por ahí. Ahora, discúlpeme, voy rápido porque los tiempos son medio tiranos. ¿La agroecología corre a la hora de la producción igual que el agro actual que se está usando? O sea, a la hora de producción, en un mes tengo 1000 kilos de, vamos a hablar de hortaliza, 1000 kilos de tipo X de hortaliza con los agroquímicos. Agroecológicamente, en un mes llegamos a tener los mismos kilos de producción. ¿Puedo hacer una aclaración así muy corta? Sí. Al pie? Cuando hablamos de generaciones y generaciones,
primero que no es real, porque si estamos hablando que desde el 96 entran las semillas transgénicas y desde el 96 comienza el sistema productivo, no son tantas generaciones. Es lógico que sí sean generaciones que estén produciendo. Entonces, dentro de ese parámetro de años que venimos, que podemos contar en tantos años, recién ahora se empieza a hacer evidente el tema de la salud. No viene de cientos de años con el tema de la salud. Cuando te decía de generación en generación son los productores que trabajan, el abuelo que trabajaba el campo, el hijo, o sea, vienen trabajando. Sí, yo considero eso también porque soy hija de productores agropecuarios y conozco sobre el tema. Entonces me parece que eso de que hace tantas generaciones también hay que rebatirlo, porque la generación anterior estuvo trabajando de manera agroecológica. La generación anterior no fumigaba, ni tenía semillas transgénicas, ni tenía el sistema impuesto. Y desde la Asamblea, ahora dejo que siga. Me pasa que hay un mercado desde la Asamblea está demandando producción. Bueno, ¿sí? Desde la Asamblea... Ahí entran estas empresas multinacionales como Monsanto y demás que prometen esto, ¿no es cierto? Bueno, pero desde la Asamblea nosotros lo que proponemos dentro de esa ordenanza es un tránsito hacia la agricultura agroecológica, y dentro de esa misma ordenanza está... lo estamos comprometiendo al Estado comunal, al Estado provincial, de alguna manera, a que se haga efectivo con una oficina que regule. Y dentro de eso, dentro de las reuniones que se organizaron junto con la comuna y las comisiones, ya hubo visitas a granjas agroecológicas en las que Claudio estuvo. Por eso le doy pie para que pueda seguir junto con los productores y los asambleístas, ¿no? Sí. Sí, cuando yo hablaba de las generaciones es porque siempre se dedicaron a lo mismo, es decir, a trabajar en el campo. Uh-huh. Por supuesto que el modelo cambió hace unos años. Yo le preguntaba a familiares que tengo que son productores o que eran productores, ¿cuánto tiempo hace que usás veneno para producir alimentos? Y no recuerdan que sean más de 40, 50 años. Antes a nadie se le ocurría tirarle algo a una lechuga o a una selga, y ahora está como naturalizado. No puedo producir si no uso agrotóxicos. Es decir, ¿cómo voy a hacer? Bueno, yo creo que hay múltiples trabajos. Yo había traído acá algunas estadísticas, pero bueno, el tiempo nos corre, y que demuestran que sí son perjudiciales para la salud. Entonces, bueno, pongámonos a ver si de esta manera nos perjudica la salud de los vecinos, de los mismos productores que son los aplicadores y van a ser los más perjudicados. Busquémosle la vuelta de hacer otra manera, de alimentarnos de otra manera. Si el rinde económico no es el mismo, esa, no es mi área. Seguramente que no van a producir igual una quinta agroecológica que una que utilice agrotóxicos, pero sí, en la medida que la gente vaya tomando conciencia de que estamos comiendo alimentos con agroquímicos y le ofrezcan otro alimento sano, puro, sin agroquímico, y se genere un nuevo mercado, eso va a favorecer a que se desarrolle la agroecología. Doctor, le hago una preguntita, sobre esto de los químicos y estas cosas habituales que también la sociedad consume. Este es un estudio por un profesor de química, y que también provocan daños ambientales, y es en el consumo diario y nadie tiene tal vez conciencia. Sabíamos que los peluqueros, por ejemplo, están en la lista de los primeros en los tratamientos de los químicos que usan, ¿sí? Como perjudiciales para la salud, los productos químicos de la peluquería. Por ejemplo, el limpiador de cañerías contamina el agua, el limpiador de horno contamina la capa de ozono, los detergentes de lavaplatos, los fosfatos contaminan mantos acuíferos, insecticidas contaminan el ozono, el shampoo, son muy fuertes los ácidos que contiene y contamina el ozono, las pilas, los blanqueadores, el alcohol medicinal, el detergente sólido contamina el agua, el maquillaje puede causar cáncer, alteración de fertilidad, obesidad, acné, interfiere en las funciones hormonales, cancerígenos. Sobre esto no se habla.
Sí, ¿Alguien te dice qué cantidad te puede hacer mal? ¿Alguien te dice que eso es veneno? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se maneja? Teóricamente hay instituciones que son las que aprueban la comercialización, que son las que nos tienen que decir. Pero evidentemente, por ejemplo, en el caso de los agroquímicos, el SENASA, que es el ente controlador, el que tiene que aprobar o no un producto que salga a la venta, siendo o no perjudicial para la salud, no lo está haciendo, u oculta o da datos falsos. Y eso hace que sigamos usando, y entonces el productor, por eso yo digo, termina siendo víctima de esto, porque va y lo compra confiado. Él para nada quiere producir un alimento que perjudique a la salud de los vecinos. Yo no creo que esa sea una intención, para nada. Conozco los productores y gente muy trabajadora y con buenas intenciones. Pero bueno, si lo estamos visualizando, si lo podemos comprobar, nos dicen de invitar a gente especializada para que nos asesoren el tema, bueno, sigamos avanzando. Y si esto es un camino de transición hacia la agroecología, nosotros estamos dispuestos a acompañarlo a los productores y no enfrentarnos. Para nada esto yo lo tomo, por lo menos personalmente, como un enfrentamiento, sino como una preocupación por la salud del lugar donde vivimos. Hay un grupo acá que habla de un pueblo ester verde. A mí me gustaría que sea un pueblo ester verde sin agroquímicos. O sea, entonces ahí estaríamos hablando de un ambiente sano, de un ambiente ideal. Bien, doctor, muchas gracias. Y ya para redondear, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, tengo quieras. Varias palabras con respecto a la enumeración de los venenos que vos hiciste, ¿no? Al listado. Algunos. Bueno, sí. Yo como usuaria, consumidora y vecina decido si los uso o no los uso, pero no puedo decidir si la persona que fumiga a 3 metros de mi casa lo hace o no lo hace cuando realmente está infringiendo una ley. Primero eso. Yo soy capaz de decir esto puedo usarlo o no porque me envenena, pero también soy capaz de pedir que por favor no nos envenenen más. Primero, eso es una cuestión de opción. Yo no tengo la opción. También digo, más allá del propio daño que uno se pueda hacer con estos productos, es el daño directo que le hacemos a la tierra. Cuando se hablan de inundación y todo eso, no podemos echarle la culpa a los productores con el glifosato y los químicos, sino también la sociedad está haciendo todo lo posible para que la tierra esté sufriendo como está sufriendo, en todo caso, ¿no? Y creo que las inundaciones tienen que ver con el monocultivo y bueno, y el sistema productivo también, hago esa aclaración. Y con respecto a bueno, quería hacer con respecto a sí, me olvidé. Vamos a tener futuras entrevistas, te lo prometo. Con respecto a eso me parece importante. Con respecto al SENASA, por ejemplo, la semana pasada sucedió algo muy importante. Hay varios sucesos importantes en el mundo y en Argentina. Es que un abogado ambientalista le pidió un informe muy específico al SENASA sobre los venenos que contienen la verdura y la fruta que llega a nuestras mesas desde el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, que es una zona hortícola, que la verdad el informe es escalofriante, es terrible. El SENASA tiene que decir la verdad en este momento porque judicialmente están accionando sobre ellos. Y entonces el informe es público, ustedes podrían buscarlo y leerlo, como todos los días llegan a nuestra mesa terribles cantidades de veneno. Y después, con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, que es algo muy importante, muy interesante, es el fallo que se produce en el Tribunal Internacional de La Haya contra Monsanto. Es un fallo que no lo podemos dejar pasar porque en este año se reúne el Tribunal de La Haya, no es vinculante, o sea que no hay una sanción contra Monsanto, pero ¿qué pasa? El mundo, por primera vez, el Tribunal de La Haya no solo hace un juicio contra un Estado, sino contra una empresa multinacional y se crea la figura del ecocidio. Entonces, es muy importante porque es un tribunal internacional y esa figura de ecocidio la mayoría de los abogados ambientalistas ya la tienen, digamos, como figura legal para hacer posible un juicio de ecocidio.
Y después otra cosa que muy importante, ya, por favor, porque tengo el otro sí, invitado que pasaron estos meses, es que hubo un fallo de la provincia, hará 10 días más o menos, contra cerealeras que estaban ubicadas en Barrio Malvinas en Rosario, un juicio de 15 años donde se le da, digamos, el fallo a favor de los vecinos. Lamentablemente en estos 15 años se murieron un montón de gente, pero bueno. Y después quería hacer una invitación con respecto a la asamblea. El 21 de mayo, en el locro que organiza la cooperadora, vamos a hacer intervenir con una feria de productores agroecológicos y la próxima fecha de la asamblea es el martes 23 de mayo, están todos invitados a las 19:30, y el 27 de mayo va a haber una actividad con la abogada Victoria Dunda, que es una información sobre el fallo de la Haya contra Monsanto. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Van a venir futuras entrevistas, charlas. La radio, el programa, siempre a su disposición. ¿Por qué? Porque esto es algo que la sociedad...